Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Desde la ciudad de Bogotá, como es de costumbre por la pandemia, el coronavirus definitivamente marcó nuestra historia. Y este no es un video para hablar más del coronavirus, pero sí de sus efectos en nuestra generación, en nuestra sociedad. Por supuesto, pasaremos a la historia como aquella generación que sobrevivió una pandemia. Nuestros padres, nuestros hijos, hermanos y compatriotas viviremos juntos un cambio absoluto y drástico durante nuestra generación. Muertes, pérdidas, empresas que entraron en bancarrota, personas que perdieron sus empleos, personas que perdieron sus familiares. Hace poco veía un artículo de la revista Semana donde hablaba la dueña y administradora de la panadería La Florida, un lugar muy famoso en el centro de Bogotá, ubicado en la carrera séptima, un lugar que creo que todos, si no absolutamente todos, los bogotanos conocemos. Y esta señora relataba el drama que estaba viviendo junto con todos sus empleados al no poder sostener una panadería con más de 80 años de historia. ¿Se imaginan donde una panadería como esa se llegara a acabar? Se acabaría no solamente un lugar, una panadería y muchísimos empleos, sino también una historia que fue escrita con mucho sudor, lágrimas y esfuerzo. Como esta, hay cientos y miles de historias, quizá millones alrededor del mundo, de cómo todo está cambiando. Y muchos se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Se salió de sus manos? ¿Cómo es posible que en medio de una pandemia gente que hace tanta maldad la esté pasando bien? Esto es injusto. Recientemente estuve leyendo el libro de Job. Este hermoso libro poético relata la historia de un hombre que era recto, perfecto, hacía todo absolutamente bien delante de los ojos de Dios, y Dios le quitó absolutamente todo. Este libro nos permite conocer muchas realidades de la justicia y de cómo es Dios. Una de las primeras realidades que nos permite comprender este libro es que aunque Job era absolutamente recto y perfecto en todas sus cosas, y esto se comprueba alrededor de todo el libro desde el primer capítulo hasta el último, Job no merecía absolutamente nada de lo que tenía. Para los que no lo sabían, Job, además de ser un hombre recto, perfecto y admirable, era un hombre rico, bastante poseedor de muchas cosas, tenía 7 hijos y 3 hijas, muchos terrenos y posesiones, y además su sabiduría y conocimientos eran admirados por personas de todas partes. La realidad es que nada de esto Job lo merecía, aunque era un hombre que tenía méritos, pues si miramos alrededor de toda la lectura bíblica nos damos cuenta de que Job era un hombre que no solamente era íntegro en aquello que se veía, sino también en aquello que no se veía. Aunque se dice que la época de Job fue por allá con los patriarcas, lo que quiere decir que ni siquiera existía la ley mosaica, Job era un hombre que guardaba absolutamente todos los mandamientos de Dios, aunque ni siquiera estaban escritos. Y aún podemos ver cosas que van inclusive más allá. Sí, más allá. Así como cuando Jesús dijo que no solamente había que fornicar o adulterar con una mujer para pecar, sino que solamente con mirarla, codiciarla y desearla, con eso estaba pecando. Job se guardaba inclusive de esas cosas, tanto de los pequeños detalles como de los grandes, como de compartir sus riquezas, dar a los pobres, ayudar a la viuda, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, nada de esto lo hacía merecedor de nada de lo que Dios le había dado. ¿Por qué? Por la simple razón de que todo pertenece a Dios. Dios es el creador de todas las cosas y este libro lo deja en claro. Y si Él decide darnos algo es porque a Él le plació. No hay nada que a ti y a mí nos pertenezcan. Todo le pertenece a Dios. Y esto nos lleva a la segunda verdad que permite ver el libro de Job, y es que todo, absolutamente todo en el mundo pasa porque Dios lo permite. Al inicio del libro se ve una conversación entre Satanás y Dios en la cual Satanás pide permiso a Dios para poder atacar o tomar las pertenencias de Job. Lo que quiere decir, señoras y señores, es que sí, la pandemia, el coronavirus, Dios lo permitió. Y eso nos lleva a aceptar realidades aún más fuertes, más duras y más complicadas, como lo son las muertes por la pandemia, además de asesinatos, violaciones, el perder a tu padre, a tu madre, a aquellos que amas de manera incomprensible. Y ahí es donde el ser humano, tú y yo,
comenzamos a hacer afirmaciones tales como: si Dios fuese justo, no se hubiese llevado a mi familiar, a mi padre, a mi madre. Si Dios fuese justo en esta pandemia, los que estuviesen sufriendo serían los políticos corruptos. La realidad es que siguen ganando todo su sueldo desde la casa sin hacer nada. ¿Cómo es posible que Dios permita cosas como el abuso sexual? ¿Cómo es posible que Dios permita que una pandemia llene de hambre al mundo? El coronavirus como virus no es el problema, sino son las consecuencias de la pandemia la que está dejando resultados devastadores, la que está dejando a millones con hambre, con necesidades, está quebrando empresas, está dañando negocios, está destruyendo nuestra sociedad como la conocemos. ¿Y por qué Dios lo permite? Amigos, esto no es de hoy. Un hombre de hace aproximadamente 4500 años se hizo las mismas preguntas y él, siendo recto, perfecto y haciendo todo como a Dios le agradaba, no mereció, y escúchenlo bien, no mereció ni tampoco recibió una respuesta. Al concluir el libro de Job, lo que nos damos cuenta es cuán limitada y pequeña es nuestra mente. Cuán limitado es nuestro conocimiento de Dios. Porque si le conociéramos lo suficiente, jamás le llamaríamos injusto. Nuestra naturaleza humana nos limita. Quien, por más que lo desee, puede hacer que la pandemia se acabe. Se dice que va a tomar meses, inclusive puede durar un año desde el inicio de todo este tema de la pandemia para conseguir una vacuna, un remedio, algo que nos ayude. El ser humano no puede, no podemos. Y eso es porque no somos Dios. Somos seres humanos tan limitados en conocimiento que no podemos saber ni siquiera cómo va a ser el clima el día de la mañana. Quizás en nuestra vida humana nunca recibamos esas respuestas que tanto anhelamos escuchar de Dios. Pero la última verdad que revela el libro de Job y que es irrefutable es que Dios es justo. Dios no es deudor de nadie. Dios no da por inocente al culpable. Dios no culpa al inocente. Si a aquellos que obran mal les va bien, es porque Dios lo permite y no necesariamente es porque su fin vaya a ser el mejor. Así como el hecho de que si nos va mal, siendo sus hijos, sus amados, y esta pandemia nos está afectando, nos está quitando, nos está atacando directamente, no necesariamente es porque estemos pecando, pero sí es porque somos sus hijos amados y estamos bajo su proceso y bajo su tiempo. Job, un hombre que lo perdió absolutamente todo y que lo único que tuvo fueron 3 amigos que se dedicaron a acusarlo durante todo este tiempo de haber estado pecando y que esa era la razón de todos sus problemas y de todo lo que estaba sufriendo. La justicia de Dios al final de todo esto consistió en que Job presentara sacrificio por cada uno de sus amigos para que fuesen perdonados, y en el momento en que Job hizo esto fue restituido en el doble de todas las cosas. Si tenía 2 vacas, Dios le dio 4. Si tenía 10 hectáreas de tierra, Dios le dio 20. Volvió a darle otros 10 hijos. Y lo único que cambió realmente en la vida de Job es que ahora conocía a Dios como nunca antes le había conocido. Quizás este tiempo de pandemia te esté quitando muchas cosas. Tu trabajo, tu estudio, tu dinero, tu seguridad. Pero si después de todo esto conoces mejor a Dios, habrá valido la pena. People, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos, por vernos, por seguirnos. No olviden suscribirse, compartirlo si les gusta, comentar también, y que sigamos creciendo más como esa comunidad de gente que sabe que Dios es justo.